antes de nada, pues presentarnos como asociación y dar las gracias sobre todo a la UNA por permitirnos dar esta charla hoy aquí. Somos Más Planeta, una asociación muy joven pero con muchas ganas, como todos los jóvenes, ¿vale? Que nace para generar un espacio de diálogo y de debate en torno a las necesidades ecosociales, a los retos ecosociales a los que nos enfrentamos a las diferentes escalas, ¿no? Tanto a escala global como a escala más intermedias y escalas locales, ¿no? Trabajamos por intentar que este mundo sea un poquito mejor. Seguimos creyendo que otro mundo mejor es posible y lo queremos hacer desde la defensa de la democracia y desde la defensa y la apuesta por la ciencia como forma de trabajar o de entender el mundo, ¿no? En ese sentido, pues creemos que uno de los grandes retos pasan por conseguir ese desarrollo sostenible, y hoy tenemos con nosotros a la persona posiblemente que más tenga que decir hoy por hoy en materia de desarrollo sostenible a nivel técnico en nuestro país. Es David Perejil, lo presentará ahora Paloma, y Paloma, que también lleva muchos años trabajando con temas de desarrollo sostenible y que hoy va a hacer esta entrevista, este diálogo con David, que seguro que nos permite conocer muy bien qué es eso de la Agenda 2030, eso de que tanto se habla y tan mal se está hablando últimamente, ¿no? Y que sin embargo posiblemente sea uno de los retos, una de las aporías más interesantes a los que se ha enfrentado nuestra especie, ¿no? y que permite un mundo mejor, y que hoy por hoy pues, está siendo fuente de acoso a nivel por muchos sectores, ¿no? Entonces, pues bueno, está muy bien tener aquí a alguien que nos pueda concretar, que nos pueda explicar, que nos pueda decir en qué estado está, si está saludable o no está saludable, y que después podamos preguntarle todo lo que nos parezca oportuno. Así que gracias por venir, David. Paloma, todo tuyo, y gracias por venir al resto esta tarde. Qué bueno. Pues Abel, muchísimas gracias, y bueno, de nuevo agradecer la colaboración de la UPNA, de la Cátedra de Divulgación Científica, y por todo el apoyo con temas de la web, y también al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Bueno, decir que estamos de frente, ¿verdad?, ya a pocos años del 2030, y hoy lo que queremos hacer, Abel, has dicho, ¿no?, es mirar de frente cómo evolucionan los ODS en el mundo y cómo se están localizando, importantísimo, en el Estado, en las comunidades autónomas, en los municipios y, bueno, tal vez en más sitios, ¿no?, a través de los planes, de las políticas públicas, y principalmente también vamos a hablar hoy de un marco que es la Estrategia de Desarrollo Sostenible, que ha sido recientemente revisada, ¿no? Continuamos haciendo aquí, contando que también somos Academia Ecosocial de Navarra, que estamos desarrollando actos a lo largo del curso en Pamplona y en Tudela, y que además tenemos también las Jornadas Ecosociales de Navarra. En concreto, el próximo acto, que será en Tudela, será el 20 de abril, con una conferencia de la experta en nutrición Ujue Fresán, ¿vale? Y este es un encuentro que será aquí en Tudela y el 21 en Pamplona. Bueno, pues dicho esto, contaros, bueno, pues que yo soy socia de Más Planeta, ¿no?, y es un placer moderar esta mesa. Muchísimas gracias por la confianza. Yo vengo del cruce entre empresa y territorio, diría, en la dirección desde una dirección de sostenibilidad en una compañía, en una empresa, lo hablábamos antes, David, ¿no?, y con mucha búsqueda de impacto en el sector cultural. Me dedico a aterrizar marcos a los ODS, a las alianzas, a las empresas y a la comunidad B Corp, y sobre todo lo que quiero traer aquí es, porque vamos a hablar de ello, ¿no?, de las decisiones reales, de la gobernanza, de la medición, de la cadena de valor y de la relación con las comunidades que esta Agenda 2030 siempre ha tratado de marcar. David, ¿a ti te han preguntado alguna vez cuál es tu ODS favorito? Bueno,
Voy a poner el micro, pero creo que no haría falta. Vale, vale, pues creo que no. No, tened en cuenta que algunos estamos un poco más... Vale, pues entonces con micro, sin ningún problema. Sin ningún problema. Sin ninguna fricción, lo digo. Sin ningún problema. Bueno, es un placer primero estar aquí. Muchas gracias por recibirme. No tengo mucho tiempo últimamente para hacer cosas así. Es la segunda vez que lo hago en una universidad. Lo hicimos en la Carlos III en una jornada que fue muy maravillosa. Entonces, también es buenísimo poder tener estos 2 días en Navarra, haber visitado proyectos, haber ido ayer al gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona y al Ayuntamiento de Aoiz. Y esta pregunta que me haces me remite a una de estas charlas en las que es esta capacidad de encuentro con organizaciones sociales en las que cogieron la Agenda 2030 y era como la Constitución, ¿no? En esto se falla, yo quiero este ODS. Podría decir que no tengo ODS favorito porque en realidad lo que creo es que todos están interconectados, ¿no? Si seguimos un poco la doctrina de Naciones Unidas, y creo que es buena, ¿no? O sea, por un lado es universal y esto es un avance de la antigua Agenda de Objetivos de Desarrollo del Milenio que se destinaba solo a los países empobrecidos y parecía como que no había ninguna responsabilidad. En el debate de hace 10 años podríamos hablar mucho, ¿no? Académicamente o políticamente, pero hoy no creo que sea el momento, pero si sale en alguna pregunta también encantado, ¿no? Se avanzó mucho en localizarla en muchos países, en todos, ¿no? Porque esto es un mandato universal y se dice que era adaptado. Todo este rollo para llegar a decir que nos dieron un producto todas aquellas personas que la hicieron, que fue un proceso de 3 años, muy avanzado, ¿no? Que estamos hablando de objetivos, de 17 y de las 169 metas, que por primera vez era medible en relación a su ODM y que esto también es un bastante reto para las administraciones públicas, que están acostumbradas a hacer mucha acción cualitativa a través de normas, leyes, pero poco a auditarse de una manera de evaluación. Esto también es un trazo muy grueso porque hay un Instituto de Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado, hay muchos avances. Pero digo en relación al sector privado o a los componentes privados del tercer sector que siempre han funcionado por el modo proyecto, ¿no? Entonces, en los últimos años hay un avance enorme que viene en parte de la Agenda 2030 o de teorías como las del Estado Emprendedor de Mariana Mazzucato que nos obligan a trabajar en conjunto. Todo esto lo tiene la Agenda 2030. Y claro, ¿qué nos dan? Nos dan 17 ODS separados, ¿no? Lo sabéis todos, ¿no? Pobreza, hambre cero, no vamos a citarlos todos. Pero Naciones Unidas, y esto es muy bonito, en la última declaración ministerial de la HLPLF, del High Level Political Forum del 2026, donde hay un foro político de alto nivel en el que se revisan los ODS y que los países presentan sus contribuciones, dicen en qué han avanzado, ¿no? Es una autoevaluación, ¿no? Y cada año se revisan 5, siempre 4 y el 17 de alianzas, ¿no? Y hubo un debate muy bueno entre los países de la Unión Europea, los G77, porque se quería, por ejemplo, resaltar la necesidad de reducir la pobreza y el hambre, que por desgracia han aumentado un poco, y ahora hablaremos quizá de eso. Y el comentario general era, no podemos dividir los ODS, todos están interconectados. Cuando hablamos de reducción, por ejemplo, de las desigualdades, no se puede hablar de reducción de las desigualdades si no lo vinculamos al cambio climático, al ODS 13, a los océanos, al 15, al consumo responsable, a la igualdad de género, a la educación y viceversa. Si hablamos de ODS supuestamente técnicos, ¿no? El 9 que se revisa este año de industria e innovación, no podemos hablar de que se avance solo en industria, sería el modelo antiguo del desarrollo que no era ni siquiera desarrollo humano, ¿os acordáis de esto, no? Esos son debates de hace 50 o 70 años, en realidad han sido una evolución de quién está dentro del modelo de desarrollo. Al principio solo el económico, solo el PIB, a partir de las teorías de los años 70, el índice de desarrollo humano, de las teorías de Amartya Sen, o si miramos por el lado de la sostenibilidad, igual que no se pueden dividir los 17 ODS, desarrollo sostenible también tienen que ir unidos, o sostenibilidad es económica y social, y del medio ambiente y de la transición ecológica, el desarrollo tiene que ser dentro de los límites del planeta, porque no hay más que uno. Luego, ¿cuál es mi ODS favorito? Todos, porque nos dan un catálogo de derechos avanzados, ¿no? En España podríamos hablar de derechos, ¿no? Que no dejan a nadie atrás, y esto es más que un eslogan, ¿no? No dejar a nadie atrás significa ser universales y a la vez poder atender las diferencias. Significa que los derechos son más avanzados, que si hablamos del derecho al trabajo no está desligado del resto, ¿no? Entonces, creo que esto es importante ponerlo en valor porque luego en la parte técnica tú vas a estos documentos y los ODS son multiplicadores, se interrelacionan entre sí, hay que trabajar en todos o cuando se revisa y por ejemplo fue un placer exponer las acciones del Gobierno de España en materia de salud y bienestar, pero claro, si tú ves esas contribuciones interiores y exteriores, primero son locales y globales y luego tienen muchos condicionantes sociales la acción del Ministerio de Sanidad, por supuesto tiene ligación con el medio ambiente. Bueno, pues ves que todos los ODS están relacionados y cuando oyes otros países que tienen un modelo un poco, digamos, pre-ODS, ves que en realidad lo que están reportando es cómo va la salud, qué continente hay en los hospitales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O hablamos el año pasado se revisó el 8 trabajo decente
y crecimiento y 5 ODS de género, aparte del 14 de océanos, y entonces en todos ellos hay ese componente multiplicador, ¿no?, que relaciona a todos en su conjunto. Luego, bueno, está muy bien poder decir este ODS es más importante porque en realidad son los objetivos de un plan de acción, pero va más allá de que es una cosa separada y que la suma de los 17 dice más cosas. Todos remiten a un avance en derechos, todos es un avance de unos objetivos más adecuados a las necesidades, nuestras necesidades, de las personas y del planeta. Gracias, David. Sí, son derechos y obligaciones y yo te quería contar cuáles son los míos, porque yo tengo alguno. Sí. Yo siempre digo que trabajo con el número 4, que es el de educación, ¿no?, y que siempre me remite al 5, que es el que tú has hecho referencia, el de igualdad, y sin duda el 17, que es el que siempre se revisa en esos, porque es anualmente, ¿verdad?, cuando se revisan todos los ODS. Esto se hace en Nueva York en septiembre y son momentos muy importantes en los cuales los países, ¿verdad?, se reúnen y realmente se habla de esa agenda global y local a la vez. Pero bueno, todo está relacionado, pero yo te quiero presentar, así que voy a coger un poco de carrerilla, porque efectivamente yo creo que todo está relacionado para que tú hoy estés aquí con nosotros y puedas estar hablando de algo tan realmente global y también tan aterrizado, ¿no? Tú has trabajado, ahora mismo eres el director general de Agenda 2030 del Ministerio, pero has trabajado previamente como coordinador del área regional de Oriente Medio en el Instituto Internacional para la Acción No Violenta. Has sido profesor en el Departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global de la Complutense y también has ejercido como investigador en el Instituto de Estudios de Conflictos y Acción Humanitaria. Y entiendo que tienes un papel de periodista y de asesor de política internacional, habiendo publicado libros, capítulos y artículos. Por lo tanto, bueno, pues aparte de pues la licenciatura que se deriva, ¿no?, másteres y distintos cursos. Yo creo que con esta mirada, ¿no?, pues nos espera, que ya hemos comenzado, ¿no?, una conversación más que apasionante, ¿no?, en estos tiempos complicados, pero no ajenos, ¿no?, diríamos, y que, a los cuales hacía referencia Abel, ¿no?, a la esperanza, ¿no?, a las alianzas y a ese trabajo diario de instituciones, empresas y también sociedad civil, ¿no? Así que, si te parece, vamos por capas y yo te preguntaría, ¿no?, en este 2026, ahora mismo, ¿no?, a 4 años del 2030, de ese final que lo veíamos tan lejano en septiembre del 2015, cuando se firmó aquella Agenda 2030, ¿no?, y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en Nueva York, ¿no? ¿Cómo definirías la evolución global de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Estamos recuperando ritmo? ¿Estamos estancadas? Bueno, estamos en un mal momento, ¿no? Un mal momento global y es evidente, ¿no? Y entonces los datos pues lo corroboran. Todos estos datos, las evaluaciones cuantitativas de los países se pasan a un informe que publica Naciones Unidas cada año, que es el informe de los ODS. Entonces los datos del 25 que se presentan en julio, justo en esta revisión, son los últimos disponibles. Entonces, claro, era una buena foto porque eran los 10 primeros años, a 5 en ese momento, ¿no? Y los datos globales son que solo el 35% de las metas de los ODS están en camino o progresan moderadamente, con un sistema de colores no tan cuantificativo, pero es el rojo, verde, naranja, amarillo, ¿no?, pero bastante real, ¿no? Mientras que casi la mitad avanzan demasiado lento y un 18% están en retroceso. Igual es muy grave, ¿no? Muy grave porque falta poco tiempo, porque algunos están en retroceso y luego también, es algo que más allá de los datos se percibe en nuestros días y se percibía ya en 2015, ¿no? Naciones Unidas lo define como una emergencia global de desarrollo y es evidente lo que vemos dentro de esas palabras, ¿no? Conflictos, caos climático, tensiones geopolíticas, choques económicos. Incluso ya en 2025 quedaba lejos el Pacto del Futuro, que es el último avance del sistema de Naciones Unidas sobre la Agenda 2030, que hablaba que había que acelerar las ambiciones y que había que hacer 6 transiciones críticas para lograr los ODS, en sistemas alimentarios, en energía, en conectividad digital, en educación y empleo y protección social y en clima y biodiversidad. Y claro, si fuéramos analizando, porque este análisis yo os lo recomiendo si tenéis mucho interés, es fácil, se lee, está en varios idiomas, pero bueno, podríamos ver que sigue persistiendo mucho la pobreza extrema en algunos países y en algunas regiones del mundo, notablemente en África.
podríamos ver que el hambre global ha aumentado y bueno, pues muchos datos además remiten a lo que me imagino que estáis pensando, que es a partir entre 2015 y 2019 un gran avance, a partir de la pandemia, y no solo por la pandemia, sino por el conjunto de factores mundiales, pues muchos se han estancado o, como veis, un 18% en retroceso. O que los que tenían un buen ánimo, como el 3, salud y bienestar, pues se han desacelerado. Bueno, y podríamos seguir con todos, en realidad, o sea que con todos tenemos quizás si tenéis mucho interés en las preguntas podemos hablar de algunos en concreto o de qué cosas, ¿no? Esta es la foto fija global de todo el mundo, ¿no? Creo que luego vamos a hablar un poco de España y habría que diferenciar un poco en qué zonas y en qué países avanzan y en cuáles no, ¿no? Y por qué, ¿no? Pero sí que podemos decir de la foto global que la situación es muy preocupante y que aunque es preocupante, también es bueno señalar que en muchas áreas, porque esta foto fija global, que creo que es real y que hay que remitirse a los datos, no nos tiene que tampoco paralizar. Por ejemplo, si hablamos de energía asequible y no contaminante, que se va a revisar este año, el acceso global a la electricidad ha alcanzado el 92% de la población, estos son datos del 23, o el acceso a combustibles limpios para cocinar ha aumentado hasta el 74%. Bueno, pues hay muchos retos, ¿no? Más de 600 millones de personas carecen de electricidad, pero el avance en electricidad y la generación de electricidad ha avanzado mucho. La agenda era muy ambiciosa en 2015 y sobre todo era ambiciosa en las cuestiones climáticas y se ha demostrado que las predicciones se quedaron cortas, ¿no? Eso también me imagino que lo tenéis en la cabeza, pero cuando en estos datos, en este resumen que tengo aquí y que podéis consultar entero, se dice que, y se afirma, ¿no? Es que ya en algunos momentos hemos estado por encima del 1,55 grados de la media de lo que en el Acuerdo de París había calculado entre 1,5 y 2, ¿acordáis, no? Los umbrales de desastre, ¿no? También podemos hablar de los índices, de los famosos 9 índices del planeta que se están traspasando, ¿no? Los umbrales de desastre, ¿no? Y como la acidificación de los océanos, uno de los 7, pues se ha alcanzado recientemente, en septiembre, ¿no? O sea, que en algunos casos la agenda era muy ambiciosa, pero se había demostrado que era necesaria, porque hacía esa falta, esa transformación global que uniera desarrollo y sostenibilidad y que lo hiciera rápidamente, sobre todo en los temas climáticos, ¿no? Y cuando hablamos de los temas climáticos, además, estamos ahí en la universidad y podemos hablar encantado de volver como un poco al ambiente universitario, a la propiedad universitaria, ¿no? Pero si lo vamos a la calle, podríamos decirle que en realidad todo lo que se vive en fenómenos extremos está contabilizado por AEMET y por muchas instituciones como efectos claramente de que hemos superado esos umbrales y que además parte de esos efectos de adaptación climática estaban descritos y parte van mucho más rápido y no estaban descritos así, ¿no? Eso también es una urgencia para actuar, ¿no? Y lo podemos ver en lo que se ha llamado como tren de borrascas, o sea, borrascas de un tipo que no existían en la península ibérica de esta manera, y además seguidas y con esta virulencia. Lo podemos ver también en la Dana, seguro que lo tenéis en la cabeza, ¿no? Pero podemos ver los incendios terribles del último verano en casi todos los sitios y que además ya no son circunscritos solo al verano, ¿no? Y a muchas otras cosas. O sea que este balance general y mundial, si vamos a los datos mundiales, no es bueno. Generalmente cuando se hace este balance general mundial hay muchas interpretaciones, ¿no? Valoraciones no solo de por qué no es bueno o qué se puede hacer, ¿no? Pero yo me quedaría con que en algunos casos se ha avanzado mucho, que se podría avanzar más, que lo que hace falta es más compromiso político, compromiso de las sociedades con el avance. Entonces, a lo mejor quizá podemos hablar más adelante por qué no se hace, ¿no? Pero el mensaje es doble, porque alguna gente con este mensaje dice, bueno, pues esto era demasiado ambicioso, hay que tirarlo. O no vale para nada, ¿no? Sin embargo, hay muchos avances en muchos lugares, ¿no? Incluso cuando hablamos de reducción de la pobreza, aunque sigue siendo de la pobreza extrema a nivel mundial, ¿vale? Y esto fue motivo de discusión en la comisión, en el Congreso de los Diputados, ¿no? Cuando hablamos de la pobreza extrema, y esto si muchos venís del ámbito social lo vais a entender bien, podemos diferenciar niveles de pobreza no solo en nuestras sociedades, ¿no? O sea que lo que significa ser persona en situación de pobreza o vivir en exclusión en una sociedad como la Navarra es distinta a otras comunidades autónomas, porque hay estándares distintos, y si los comparamos a nivel país con otros países, hay otros estándares. Y en el conjunto el avance es sostenido y muy bueno. Solo que hace falta más urgencia, ¿no? Y que algunos objetivos, pues efectivamente son ambiciosos, pero son tan ambiciosos que animan a moverse, ¿no? Y vuelvo, por ejemplo, a los primeros, ¿no? Que no están los primeros porque sí, ¿no? O sea que cuando se ordenaron también se hizo hambre y pobreza cero, porque eran los eslóganes de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, porque han sido los eslóganes en general del PNUD y de todas las administraciones de Naciones Unidas y del sistema. Y claro, es grave que no se pueda en este momento asegurar una alimentación saludable, ¿no? Saludable, suficiente, muy grave. Pero sí que podemos ver las dos fotos. Un avance sostenido, agravado por la situación mundial, y un retraso a partir del 2019
en el momento de la COVID, pero no provocado por la pandemia, sino provocado por una situación general en la que el consenso internacional, y aprovecho para dar ya la opinión con esto, ha cambiado mucho y ha dejado de ver los referentes en general internacionales, no solo de la Agenda 2030, sino todas las agendas internacionales, como un factor de guía, ¿no? La Agenda 2030 no es más que una hoja de ruta de planificación, ¿no? Y esto, la gente que trabaja en la administración le encanta, tenemos una hoja de ruta de planificación, esto nos permite trabajar, ¿no? Esta es una gran agenda de agendas, pero no va unida, sino al contrario. Esta agenda nace de la Agenda de Derechos Humanos, nace de la Agenda de Derecho Internacional, nace de todos los tratados de Naciones Unidas anteriores, se complementa con la Agenda Urbana, que nace plenamente en Quito, ligada a esta agenda, se complementa y por supuesto es hermana, que está en el mismo año con el Tratado contra el Cambio Climático, el último, el Acuerdo de París y todos los tratados climáticos, y los posteriores. Entonces, en este momento en lo que está en cuestión el sistema internacional basado en normas, que siempre necesitó una reforma, siempre necesitó ser más justo, siempre necesitó llegar a más países, personas, ahora no está puesto en cuestión por ese lado, sino que está puesto en cuestión como una herramienta de, digamos, de sentido común global y estatal y navarro, diría, o español, porque está en todos los niveles, ¿no? Y lo que está en cuestión es un sistema de normas que proteja a las mayorías. Eso es lo que está en cuestión, ¿no? Quizá luego podemos hablar un poco. Y creo que desde ahí se entiende más fácil que, por supuesto, la agenda es muy ambiciosa, porque si hablamos de una transformación económica o de pasar de combustibles fósiles a generación eléctrica o a energías renovables, tiene una magnitud grande, pero ya hay herramientas científicas y hay una posibilidad de hacer un desarrollo económico en esa línea. Entonces, ¿por qué no se hace? Apunta mejor a la pregunta de estamos mal, sí, pero no es para tirarla, sino para intentar recrecerla. Y bueno, no quiero extenderme, que es una conversación, pero ¿por qué estamos mal? Para mí es la pregunta principal. Gracias, David. Incorporo, ¿verdad?, esos elementos también de decir que, ¿no?, la agenda lo que nos vino también a traer fueron unos números, unos colores y unos mensajes muy claros que podíamos identificar, daba igual, ¿no?, para esa planificación, ya fuese casera, ya fuese en clase, ¿verdad?, en las ciudades, en los gobiernos. Realmente ha sido una grandísima agenda mundial, global, que nos ha unido y que nos ha conectado a todos, igual que se conectan esos ODS, ¿verdad? Nos conecta en nuestros derechos y en nuestros deberes con respecto a esto. Bueno, pues una vez que ya nos hemos situado en esta parte, ¿no?, más de mapa global, ¿no?, ahora nos interesaría mucho ir poco a poco, ¿verdad?, a lo más concreto y aterrizarlo en España, ¿no? ¿Qué cambia la agenda, ¿no?, cuando llega a España? ¿En qué ODS dirías que estamos relativamente mejor y en cuáles se ve, pues igual, retos más estructurales, ¿no?, y tal vez más difíciles de revertir de cara a dentro de 4 años? Bueno, la implementación internacional de la Agenda 2030 en España va muy bien. Y esto puede parecer muy extraño, ¿no?, pero es que los datos son los que son. Según los datos de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, que es el indicador, bueno, digamos, una de las fuentes más de referencia, España ha pasado del puesto del ranking del 30 al 14 en los años que se ha medido. No mide a los 193, 194 países, sino que mide a 167, ¿no? Pero el avance es espectacular. En algunos ODS, eso también tenéis el último informe disponible en la web, el informe de España 2025, está lleno de datos y de análisis. En el ODS 5, por ejemplo, estamos muy cerca de cumplirlo según las metas internacionales. Y es más, o sea, ha habido tanta interés en nuestro país, en todos los niveles de la administración, también en las comunidades autónomas y en algunas localidades municipales, que ha habido una fuerte localización. Viene además favorecida porque somos un país muy descentralizado, muy diverso y con muchas diferencias hasta paisajísticas, pero de todo tipo. Y esta segunda parte, esto también es un mensaje para quien dice que la agenda es globalista. Hemos hablado de la parte es universal y para todo el mundo, luego sí, es global. Pero es una parte local y en todos los mandatos esta agenda es universal, pero en raíces en el terreno, porque aunque los ODS son 17 y las metas son 169 y la mayoría están cuantificadas, no se va a entender lo mismo que es salud y bienestar. Y, por ejemplo, es un ejemplo que me encanta poner, en el ODS 3 de salud y bienestar, que revisamos el año pasado, hay una de las metas que indica que es el número de personas, niños y niñas, que mueren al nacer, ¿no? Es un dato muy relevante en ciertos países, en España es alto, difícil de cambiar, pero sin embargo es más relevante y en el debate social lo es absolutamente los índices de salud mental. Esta es nuestra localización estatal y aparte de localización es una aportación al debate de ensanchamiento de los ODS a lo que venga después, porque la salud mental quizá no era una prioridad a nivel mundial
hace 10 años, y seguramente si ahora hubiera una revisión, o si hubiera la revisión prevista, ¿no? que iniciaría el año que viene, pues esta sería una de las aportaciones, o añade otra aportación, ¿no? En la última estrategia de desarrollo sostenible revisada del Gobierno de España, que está elaborado con comunidades autónomas, con entidades municipales, con entidades de la sociedad civil, con universidades y con empresas, hay muchas metas de acción de cuidados, y se entiende el cuidado como una parte del desarrollo sostenible, los sistemas de cuidados, de los que estáis pensando, ¿no? De dependencia, de servicios sociales, como un enfoque general, pero también el sector en sí, ¿no? O sea, no solo que en ODS 5 estamos muy bien, casi cerca de cumplir la meta internacional, sino que la sociedad española demanda más. Y, por ejemplo, en algunas políticas como en cuidado o en igualdad de género, está demandando más. Y esto también es una aportación española. No solo española, porque México está pensando en esto, la Ciudad de México también en concreto, Colombia, otros países están desarrollando políticas similares, enmarcadas en el concepto de desarrollo sostenible, pero no solo como una plantilla que se superpone, ¿no? Esto es una imagen muy estereotípica de los ODS. Bueno, es una hoja de planificación prospectiva. Entonces, ahí tienes una hoja de ruta para decir, queremos cambiar por unas razones, hay que dirigir el barco, hay que cambiarlo y llevarlo hacia esta dirección. Pero tiene que estar localizado en lo que hace cada uno, ¿no? Entonces, España va, de verdad, muy bien en este contexto, ¿no? Entonces, también en el contexto de la localización española, que se ha hecho a través de planes generales y de planes de las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma suele tener una estrategia, o la mayoría lo tienen, y a veces muchas entidades locales lo tienen también. A veces las entidades locales simplemente lo llaman plan de acción local, ¿no? Y eso es maravilloso, porque para entenderse con la ciudadanía hay una parte técnica. Yo necesito que me reporten estos datos, estos indicadores. Agenda Urbana también lo necesita, y el resto de agendas, pero también a la ciudadanía hay que hablarle en el lenguaje que lo entiende, ¿no? Y el lenguaje que entiende quizá son los servicios municipales que tiene, que por cierto va a ser el próximo debate mundial que van a llevar las ciudades, los servicios municipales de cercanía, ¿no? Pero en los servicios municipales están los 17 ODS. Y en esta localización también vamos bien. La primera estrategia desde 2021 fue más cualitativa que cuantitativa. Era un esfuerzo, entonces contiene muchas normas, muchas leyes aprobadas hasta la fecha, muchos objetivos o políticas palancas se llamaban entonces. La nueva tiene 100 metas de aquí a 2030. Casi todas se pueden medir con INE y algunas con Eurostat y algunas pocas con indicadores propios de los ministerios. Agrupa los retos en cuatro retos país. Entonces, de estas 100 metas, 75 son más allá de los ODS internacionales. Es muy ambiciosa. Y para el debate internacional, este otro mundo que hemos visto, que quizá podemos hablar, pues ha sido señalada como una cosa extraña pero maravillosa para muchos países, porque no estamos en este debate, ¿no? Y de esa localización, el diagnóstico de la anterior es que vamos bastante bien. Y ahora vamos al detalle, ¿no? O sea, esto no es una cosa de vamos muy bien o muy mal, ¿no? Vamos muy bien en el modelo de desarrollo sostenible. Por primera vez en mucho tiempo, en un país estructuralmente duro en reducción de la pobreza y la desigualdad, los índices Arope y Gini han bajado en términos y en momentos muy concretos, como la recuperación de la COVID, en relación a la crisis de 2008, son puntos muy relevantes. Vamos bien en generación de energía eléctrica, estupendamente bien. Y vamos bien también en reducción de gases de efecto invernadero, vamos bien en protección marina y terrestre. Vamos espectacularmente en cuanto a lo que tiene que ver con derechos laborales. Y además esto es importante de la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué se ha reducido la pobreza en España? Y digo, ¿por qué aumenta en estos últimos momentos? Y ahora iremos a los retos, ¿no? Pues estamos primero con el diagnóstico de la parte. Pues porque había muchos efectos cruzados improbables, ¿no? Que era subiendo el salario mínimo interprofesional, con la reforma laboral, con acciones cruzadas, han incidido en una política que generalmente se asociaba al ámbito de la acción social o de los derechos sociales. Y aquí vemos la capacidad de interacción que tienen las políticas públicas, ¿no? Tampoco quizás es descubrir mucho, pero con la plantilla de los ODS vemos claramente que se interrelacionan. Y si vemos, porque hay muchos retos, ¿no? Y entonces, en la propia estrategia revisada está hecho el diagnóstico del país de la localización española. En el informe de REDS tendréis los ODS internacional. Y ahí vemos que hay muchos retos, los que tenéis en la cabeza. El primero, la vivienda, ¿no? La vivienda también como un gran aspirador de riqueza, incluso ya con muy buenos indicadores en algunos países, ojalá los tengamos pronto por aquí. Claro, no es lo mismo medir el índice de igualdad o desigualdad o el índice de pobreza o de exclusión social si detraemos antes lo que se gasta en vivienda que si lo detraemos después. Tenemos una foto muy distinta por personas, por grupos, por edades, pero claramente este es uno de los retos. Y es uno de los retos además que pone en cuestión, unido al debate internacional, el esquema de desarrollo sostenible pensando en las personas. Si hablamos de prosperidad económica en los términos clásicos, o sea, el indicador por excelencia es el PIB, solo el PIB, ¿no? A veces PIB per cápita, no desarrollo humano, PIB, ¿no?
Está claro que los índices de crecimiento económico son fantásticos. Y ahora vamos, porque seguro estaréis pensando muchos, pero no le llegan a la gente. ¿Y por qué no le llegan a la gente? Bueno, vamos a hablar de eso, ¿no? Pero este modelo desdice el anterior, en el que se decía que la subida de los salarios mínimos, o que la prosperidad compartida, o que el aumento de prestaciones sociales iban a ser un lastre, que iban a hundir la economía. Este era el modelo anterior hasta el 2008. O sea, vamos a ir a los retos rápido, pero no podemos tirar la casa con lo bien que se ha hecho, sino que hará falta construir lo que falte, ¿no? Y entonces el modelo funciona. O sea, la prosperidad compartida avanza y es buena. Y se demuestra, y luego, claro, luego podríamos hablar lo que la aporta España al conjunto del mundo, ¿no? Y los factores climáticos están en las fronteras, y lo sabéis mejor que yo, ¿no? Y entonces ahí hay una responsabilidad compartida que o es compartida, y sobre todo de los que emiten más emisiones, o no va a ser. Pero sí que se demuestra a nuestra escala que funciona. Por eso es importante los retos que tenemos, y hay muchos señalados. Por ejemplo, vivienda, el más importante, vivienda. O sea, necesitamos un reparto equitativo de la vivienda como un valor, y hay muchas propuestas. Y en la estrategia española están recogidas las que propone el gobierno. En las comunidades autónomas hay mucho trabajo también. Se recogen las leyes, no solo las metas cuantitativas, ¿no? Entonces, pero se piden metas cuantitativas, como por ejemplo en la estrategia española se pide destinar parte de las viviendas en alquiler que están en alquiler turístico, que no están sujetas a la legalidad, tras pasarlas al mercado de alquiler residencial, por ejemplo, una de las acciones que ya se están haciendo. Se propone más inversión pública para construcción de vivienda, bueno, muchas cosas, ¿no? Hay un índice exageradamente alto de pobreza infantil, muy elevado en relación a la media de la Unión Europea, estamos a la cola, y esta es una realidad palpable, sobre todo para familias monomarentales, ¿no? Especialmente. Y luego hay muchos retos también en género, porque la sociedad española demanda más, también hay muchos retos climáticos, hay que acelerarlos, están señalados, pero el modelo en su conjunto, de los indicadores que hemos podido medir y que hemos expresado en el Congreso, que están en las estrategias, el modelo en su conjunto ofrece unos datos muy buenos. Entonces, habría que dirigirse a lo que no funciona y por qué, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, vivienda o el alza sostenida de los precios, porque estamos también con factores mundiales, ¿no? O sea, aunque la inflación está más o menos contenida, estamos ante unos bienes bastante escasos y que en el mundo empiezan a veces hay picos de escasez, pero que en general están sostenidos. Y que lo que hace falta para que lleguen al conjunto de la población son bastantes factores, pero están diagnosticados, ¿no? En realidad están en la acción concreta de cada gobierno, cada día o cada ayuntamiento, pero es bueno que también estén marcados en la Estrategia de Desarrollo Sostenible. Vivienda, por cierto, también está en los ODS internacional, o sea que no nos estamos inventando nada, ¿no? Y la vivienda es un problema internacional, solo que en cada país tiene unos toques locales y alude a mucha problemática. Hoy no será una charla solo de vivienda, pero si la hiciéramos, o ya creo que la habéis hecho, se podría diseccionar por muchas razones, ¿no? Entonces, España va mejor. O sea, quedaros con este dato como modelo. Y para mí, como defensa del modelo de desarrollo sostenible amplio. Y aquí caben todos los colores políticos, lo quiero decir también, ¿no? Aunque sea una charla técnica. O sea, que creo que salvo uno que no quiere, el resto lo han gestionado cada uno a su manera. Pero, o sea, que caben todos. Algunos van más rápido, otros más lento, algunos tienen unos ODS más, otros prefieren la agenda internacional, pero el modelo en conjunto que dirige la prosperidad un poco a que sea compartido del planeta, no es el que está equivocado. El modelo creo que no. Que igual lo que necesitaríamos es más de este modelo y menos de la crítica desinteresada de tirarlo. Efectivamente, siempre pensamos, ¿no? que era un modelo el que planteaba la agenda que unía y que hacía ver los puntos en común, ¿no? a todas las partes que siempre deberían y están interesadas de una u otra forma, ¿no? Desde un espacio o del otro. David, aquí en Más Planeta lo que queremos es pasar del marco a la acción. Somos una asociación que impulsa reflexión, participación, pero necesitamos para esta Navarra compleja, bonita, mestiza, intercultural, ¿no? Pues necesitamos pasar a la acción, ¿no? Entonces, desde este propósito y pensando, ¿no? Cuéntanos esa estrategia de desarrollo sostenible 2030 que acabamos de revisar, que es una maravilla estudiársela, como decía antes, ¿no? ¿Para qué nos va a servir en la práctica? Bueno, me alegro de este optimismo porque al final no es un trabajo de 15 meses con muchas reuniones con administraciones, con sociedad civil y bueno, pues ha costado mucho. La verdad que espero que sea un documento que se utilice en todas las administraciones, que pueda ser una especie de marco de referencia y que se una con lo que se hace, por ejemplo, en Navarra o en cada una de las localidades, ¿no? Bueno, esta pregunta la he sugerido yo, como bien podéis imaginar, ¿no? No solo porque haya llevado mucho trabajo, sino porque me encanta que podamos explicar esta diferencia, ¿no? Que tenemos la agenda internacional
y que tenemos este marco de localización que es localización y, claro, nuestro país también es local. O sea, que locales somos todos, todos. En algún momento locales somos todos, ¿no? Locales no son los de África subsahariana o locales no es el pueblo que he ido a visitar esta mañana que está cerca del Pirineo. No, también nuestro país es local en relación a la Unión Europea o en relación al mundo, ¿no? Y luego nuestro país contiene dentro de su multinivel muchas localidades, ¿no? Y como nos lo hemos tomado en serio y nos lo seguimos tomando en serio, la mayoría de los países tenían la Agenda 2030 en exteriores o en presidencia en los primeros años, pero la mayor parte de los gobiernos la han ido quitando, ¿no? Y ahora se cuentan con los dedos de la mano los que la siguen teniendo. También creo que a nivel comunidades y municipios, la que siguen teniendo, aunque sea en una suma de competencias, algo que diga Agenda 2030 o desarrollo sostenible, ¿no? Y entonces nuestro país ha puesto mucho empeño y estas hojas de ruta grandes nos permiten, si nos lo creemos, ponerlas en marcha, diagnosticarnos, medirlas, ¿no? Hacer ese trabajo técnico que también es necesario, hacer el proceso participativo que nos demandaban Naciones Unidas, porque esta no era una agenda, y no lo tiene que ser, y no lo debe ser, solo de los gobiernos, ni siquiera de un gobierno. Es una agenda de todo el planeta y si lo llevamos a nuestra escala, de todo el país, porque hay los cambios que se proponían y por eso pues es fantástico escuchar que muchas compañías siguen estando en esto, las empresas privadas, ¿no? Porque aludían a todos los factores de la sociedad. Y entonces el cambio transformativo económico dentro de los límites del planeta es muy importante y hacen falta muchas manos, públicas y privadas, ¿no? Y el proceso participativo es muy importante. Y luego porque, no solo porque hemos hecho ese trabajo intentando que se puedan medir y que de aquí a 2030 no se inventen nada, sino que salgan de las políticas públicas que ya se hacían y que las propulsen, sino también porque lo que hemos intentado es ofrecer esa propulsión, ¿no? Y el color de nuestro país. Entonces, igual que hay 17 objetivos y 169 metas, nosotros hemos agrupado muchas temáticas como erradicación de la pobreza, eficiencia del sistema fiscal, alimentación infantil, vivienda. Las hemos agrupado en 4 retos país, ¿no? Porque si estamos tan cerca y hay que darse un impulso y hay que darse, ¿no? O sea, ahora empezamos a hablar de la Agenda Post 2030, yo tuve un debate la semana pasada en Barcelona sobre esto. Lo primero que hay que decir es que nos toca impulsar lo que queda a los límites que pueda cada país, pero que hay que impulsarlos. Y hay que darle nuestro toque, ¿no? Entonces nuestro toque es 4 retos, localizados en nuestras características. Por un estado del bienestar fuerte y universal para acabar con la pobreza y la desigualdad, y ahí hay que agrupar políticas de redistribución, servicios públicos y protección social. Un reto segundo, como se llama, un sistema económico circular, generador de bienestar y justicia social, laboral y ambiental, y que propone una transformación profunda del modelo productivo hacia la sostenibilidad. Un tercer reto que es plenamente de aquí, aunque también tiene conexiones con otros países, que es una vertebración territorial sostenible para mejorar la cohesión social y abordar la emergencia climática y que vincula la equidad territorial con la resiliencia climática, que creo que es básico para nuestro país, ¿no? Y hoy lo he podido comprobar más allá de Pamplona, ¿no? Y en realidad lo puedo comprobar en cualquier sitio cuando hemos ido a Medinaceli o a tantas localidades, ¿verdad? Y un cuarto reto que se llama Vidas libres, iguales y en comunidad, que sitúa el centro de los derechos humanos, la igualdad estructural y la vida libre de violencias, y que incluye, por ejemplo, por supuesto, igualdad de género, violencias machistas, pero también discriminación, personas migrantes, derechos de cultura, ¿no? Que faltaban o que están disueltos un poco los 17 ODS. Y hemos aportado una cosa técnica que llamamos Sistema Integral de Coherencia de Políticas al Desarrollo Sostenible, que es una evaluación de las evaluaciones de la administración pública y que busca que todas las políticas que se hagan, este viejo debate de la cooperación, que es que lo que se hace con una mano no se deshaga con el conjunto del cuerpo, por decirlo de una manera metafórica, y en este caso evaluable con 12 metas en la que los pongamos a funcionar, bueno, pues un sistema en el que, bueno, pues que se haga formación al funcionariado público de gestión de ODS y de las estrategias. Que haya esa coherencia presupuestaria que ya la hay a nivel general y en muchas comunidades como en esta que se hace, ¿no? Por supuesto se divide en ODS, que es una manera también de empezar a gestionar con los ODS en la cabeza. Que las normas también se hagan de acuerdo a los ODS o a la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, ¿no? Que cada vez que se hace pues desde una norma de rango mayor, una ley, hasta una norma de rango menor o hasta el nivel que se pueda alcanzar, que se piense en esa clave, ¿no? Como gran hoja de ruta de planificación. Que se piense en las generaciones futuras, pues porque es un debate abierto por Naciones Unidas, pero es el debate de nuestra vida. Yo no tengo hijos, pero se tengan hijos o no, tenemos un compromiso que heredamos de nuestros abuelos y abuelas, que es dejarle la tierra a los que vengan, ¿no? Y ahora sabemos que eso no está dado, ¿no? Y ese sistema de generaciones futuras en algunos países o en algunas regiones como Gales está muy avanzado. Llegan a tener un comisionado de generaciones futuras, que es como un comisionado como un defensor o defensoría del pueblo, al que se le puede ir con cada ley y decir esta ley cumplirá o está gastando ya los recursos que van a tener los que vengan, ¿no? Bueno, pues vamos a tener un sistema para intentar medirlo. Vamos a intentar que las compras
ecológicas que ya se hacen en la administración y que lidera el Ministerio de Transición Ecológica avancen y se profundicen más, ¿no? Es una cosa un poco burocrática, pero tiene muchas ramificaciones, ¿no? Que es cuando se contrata públicamente, a veces se va el precio o a veces se añaden otros factores de calidad, pues tiene que haber factores medioambientales y también tiene que haber factores sociales, ¿no? Todos los que tienen que ver con la economía social, que se están impulsando mucho y que es una economía, es plenamente economía, ¿no? Pero se añade este cariz social, ¿no? Y también que haya coherencia exterior, o sea, que no se haga una cosa dentro y fuera se haga al contrario, que haya una rendición de cuentas, que haya transparencia, ¿no? Este sistema creo que nos va a permitir a las comunidades autónomas, a los municipios o al gobierno en su conjunto y en relación con otros países poder trabajar. Es una cosa muy avanzada que en este mundo en el que se cuestionan los ODS puede sonar extraña, ¿no? Pero es el avance también que nos toca y que seguro que propulsará el resto. Entonces, esto más allá de un documento burocrático de 300 páginas, el análisis de cómo estamos en la localización, tiene muchas metas cuantificables, ¿no? Y ojalá que, igual que en esa conversación que tenía con agentes sociales en Madrid y me sacaban los ODS como si fuera la Constitución, que se puedan apropiar también como un paraguas en el que se inserten o en el que se relacionen de alguna manera. Eso es un reto que tenemos, ¿no? Que podamos medir lo que se está haciendo, por ejemplo, en Navarra y relacionarlo con esta estrategia general que no deja de estar referenciada a los ODS, ¿no? Porque claramente la estrategia de cada comunidad autónoma está referenciada, ¿no? Y que seamos capaces, no de porque sea un paraguas, sino que seamos capaces de evaluarnos, de medirlo bien y de decir qué es lo que necesitamos mejorar, ¿no? Y que eso, sobre todo, se pueda traducir en un lenguaje entendible a la ciudadanía y que exprese digamos, el modelo por encima de todo en el que se expresan las políticas públicas de diferente sentido de orientación política, ¿no? Y esta herramienta, yo creo, o sea, en su conjunto la estrategia creo que es razonable. Un mensaje muy claro y aprovecho, ¿no? O sea, esta estrategia, una de las críticas, ¿no? Es una estrategia globalista que nos imponen desde fuera. Pues no. Yo esta mañana he estado en AOIZ, pero también conozco un proyecto empresarial en Bermeo y yo no creo que a esas dos localidades se le puede decir que son extranjeras o que, o que el proyecto que hay en Bermeo con una empresa conservera que quiere sostenibilidad de la captura del bonito del norte y que quiere, bueno, que es el sector económico empresarial allí por excelencia y que quiere traspasarlo, se le puede decir a esa gente de Bermeo que lo que están haciendo es que alguien extranjero le ha, no sé cómo decirlo de alguna manera razonable, pero que le ha convencido, le ha vaciado el cerebro y está haciendo algo globalista. Creo que no lo es. O esta mañana se voy a ver desarrollo rural y cito ese pueblo porque he visto ese, pero podría decir cualquier otro. Y la verdad que puedo decir muchos más, ¿no? En el que están haciendo un desarrollo enraizado en la tierra, con características de la tierra y que para ellos sostenibilidad es su día a día, porque son sostenibilidad económica y social, que a esa gente se le puede decir que es globalista, ¿no? Entonces, o que a una estrategia que se podrá decir la legitimidad o que se está en contra o por qué se está en contra o si esta meta es mejor o es peor. Pero la crítica yo creo que hay que salir a defender con alegría, si se puede decir de alguna manera. Todo lo que se hace es una política pública basada en la democracia. Luego, o sea, a lo mejor quizás se está cuestionando algo más allá de la política pública, pero el contenido es plenamente local. Y por supuesto referenciado al universal y global, que no pasa nada por decir global, ¿eh? O sea, porque en realidad también la Agenda 2030 lo que trata de promover y asegurar son los bienes públicos globales. Es que hay cosas que no podemos mantener si no es entre todos. Y claramente el medio ambiente es una, ¿no? Pero también la pobreza. O sea, ¿por qué tenemos que vivir en un mundo en el que hay tantas desigualdades, ¿no? Pero claramente algunas cosas se exceden a los límites del Estado-Nación, se sabía hace 30 años, y ahora en estos debates enredados de nuestra época que nos ha tocado vivir y nuestras acciones parece que hemos retrocedido, ¿no? Bueno, yo no tengo ningún miedo con esta palabra global. Lo que pasa es que esta agenda no es globalista. Por lo menos como se está aplicando aquí, no lo es en absoluto. Es plenamente local, ¿no? Que le digan a esa gente, pues si no son locales, ¿no? O sea, y podríamos citar más ejemplos, ¿no? David, yo revisando la estrategia, te confirmo que es plenamente aterrizable en el espacio en el que a mí me toca. Sí, de hecho, tengo ya algunos esquemas de cómo ir aterrizando. Porque entiendo, ¿no?, que faltan pocos años y hay que hacer un poco de retrospectiva y decir hacia dónde queremos ir. Y bueno, el reto es tener claros esos KPIs, pero a su vez hacerlos cercanos y totalmente traducibles a la gente en el del diario que tenemos, ¿no? Y eso es clave. Entonces, desde ahí te voy a lanzar la última pregunta para luego abrir un espacio de intercambio, ¿no? Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué van a aportar, ¿no? ¿Qué van a aportar estos ODS a estas administraciones locales, a estas empresas, a esta sociedad, ¿no?
¿qué contribución concreta podríamos pedir ya para este 26-27, ¿no? ¿Qué podríamos decir? ¿En qué podríamos resumir? Una, dos, tres, las que necesites, ¿no? Pero vamos a ir aterrizando ¿no? y llegando a ese 2030 lo más seguros posibles y lo más fuertes, sacando pecho, bueno, no sé, yo pasar de un 30 a un 14 no está mal, nos queda muchísimo, Sí, sí. Está claro, pero, Sí, pero se ha trabajado bien. sí, sí. Bueno, incluso luego, si podéis consultar la estrategia por no detenernos ahí, pues yo qué sé. Sí, veréis que muchas de las metas resumen un poco como los ODS, ¿no? O que hablamos de impulsar ingresos de nuestro sistema tributario o incrementar la renta disponible en los hogares que la tienen menos disponible, o reducir la pobreza energética o aumentar las empresas de alta tecnología. Entonces, ¿qué es lo que pueden aportar este conjunto de agendas, más allá de la Estrategia de Desarrollo Sostenible del Gobierno de España? Yo creo que para los menos avanzados, una hoja de ruta prospectiva, ¿no? De algunas administraciones, sobre todo algunos ayuntamientos pequeños, están todavía haciendo planes de acción local. Y entonces están también con el debate de qué hacen con el conjunto de agendas, si hay un debate burocrático administrativo. Bueno, solo para que lo sepáis, pues claro, qué hace un ayuntamiento pequeño con los recursos escasos que tiene, con varios tipos de informes o cómo las implementa. Muy importante, ¿no? Porque al final es cómo traduzco todas estas cosas que me dan un marco a los recursos que tengo, ¿no? Las administraciones más avanzadas, como es el caso de la Comunidad de Navarra o algunas ciudades, grandes ciudades, bueno, el gobierno de Vasco, por ejemplo, que ha hecho creo que 7 informes voluntarios regionales, la ciudad de Barcelona, que ha hecho muchos informes voluntarios locales, el gobierno de España, que ha hecho ya 3 también exámenes nacionales voluntarios. Estas hojas de ruta yo creo que lo que necesitan sobre todo es una propulsión que va más allá del papel, ¿no? Entonces hace falta acelerar de aquí al 2030, sabiendo que los objetivos globales son difíciles de lograr, que los objetivos países están más cerca, pero vuelvo al debate de la vivienda. No estamos en una burbuja, no estamos en una probeta, no es una cosa solo técnica, tiene un rango técnico elevado, ¿no? Estamos insertos en el debate público de la política normal y corriente y, como bien sabéis, no descubro nada nuevo, que la Agenda 2030 está muy atacada, que fue el paciente cero de estos ataques al sistema de normas internacional y nacional, ¿no? O estatal, ¿no? Y que después ha sido la agenda de género y que también se ataca a las personas migrantes y que ahora pues, el Pacto Verde Europeo está en cuestión. Y no son títulos, o sea, son derechos avanzados en un momento en que empezamos a escasear. O sea, que si pensamos en las emergencias o cómo se solucionan las emergencias, cuando se solucionan, y este es un debate que tendrá que estar en la Agenda Post-2030 y que tiene que estar en la localización porque ya es de ya, tenemos que pensar en que hay que hacerlas frente de una manera que no deje a nadie atrás y que se conjuguen todos los factores. Entonces, para este conjunto de actores, y ahí, por supuesto, está en la sociedad civil, están las universidades y están las empresas, tenemos que, con este conjunto de políticas, hacer que el resto de la ciudadanía, la que está muy en contra, quizás es difícil de convencer, pero yo creo que toda la ciudadanía. Pero hay mucha gente que duda, que ya no sabe lo que pensar, y a esa me gustaría dirigirme en especial, a toda la ciudadanía, pero esta en especial, que creo que es muy grande. Es decir, estas son las políticas concretas, ¿no? O sea, esto es el avance. No solo contra qué objetivos se está contra la reducción de la pobreza, se está contra la igualdad de género, ¿y por qué? ¿O quieres que yo respire peor aire que tú y que tenga más efectos en mi salud? ¿Por qué? ¿No? Entonces, creo que esto también es bueno transmitirlo así. Pero también para estas hay que decir que necesitamos que sean cosas que se puedan concretar y tocar. Y la mayor parte se pueden concretar, porque todo lo que está en la estrategia o los ODS no es algo que se vaya a ver o que no se vea o que sea un papel. O sea, son políticas de prestaciones sociales, son políticas de electrificación, son políticas, el nuevo Real Decreto de Autoconsumo Energético se amplía a comunidades, son comunidades energéticas como he visto en Pamplona. Bueno, son muchas cosas que ya se tocan, ¿no? Solo que tenemos que enmarcarlas en este debate general que volvería a ser el viejo debate general del interés general, que salió muchas veces en el Congreso, en el que hay un interés general, amplísimo, en el que cabe todo, y cabe la adaptación local y de todo tipo, pero este conjunto de actores más avanzados tiene que utilizar las estrategias, en mi opinión, y relacionar todas las acciones de gobierno con palabras que entienda la ciudadanía, porque nos jugamos que todo el sistema se caiga. Si a nivel internacional lo vemos claro, ¿no? Con Naciones Unidas, con las guerras, ¿no? Quizá luego podemos hablar, ¿no? Hoy me han preguntado la prensa ¿qué pinta una Agenda 2030 en un mundo que no deja de haber guerras, ¿no? Pues yo creo que es el reverso de esas guerras. No solo porque está en el ODS 16, sino porque apuntaba a un mundo en el que se pensaba que los bienes públicos globales, poder tener acceso a agua potable, poder tener acceso a energía abundante y para todos, bueno, todos los que queráis poner, se podían mantener y ensanchar, ¿no? Y este conjunto de mundo en el que vivimos, que creo que va para unos muy, muy pocos,
destruye este otro mundo. Entonces, no es que sea una cosa que se mete en una probeta y que es una gente loca que cuando desaparezca, desaparecerá. Para mí es un modelo de sociedad, más allá de la Agenda 2030. Está recogido también en las leyes, está recogido en nuestras leyes, pero también en ese sistema internacional que lo que era, insisto, con muchos defectos, con muchos debates de cómo mejorar la democracia en Naciones Unidas, sistema de votación en la Unión Europea, muchas cosas, ¿no? Pero ahora lo que se está es, y entonces aquí me gustaría explicarme un poco más, ¿no? Lo que se está es cuestionando el modelo en función de unos pocos, quizá algunas élites que prefieren, bueno, pues estirar el petróleo y el gas todo lo que se pueda, pues porque ganan mucho dinero. No es que no se gane mucho dinero con las energías eléctricas, creo que también se gana, ¿eh? Pero es un choque de élites, ¿no? Quizá. Entonces, aquí lo que hay que cuestionar como ciudadanía es que, bueno, pues que se puede ganar dinero, que el desarrollo incluye también ganar dinero, pero que tiene que ser en beneficio de todos y no dejar nadie atrás. Entonces, que si se sigue emitiendo gases de efecto invernadero, claramente no lo estamos, porque han subido, bueno, porque ya hemos hablado de 1,55, los desastres que tenemos cada día, y que necesitamos seguir hablando de mitigación del cambio climático a la vez que hacemos adaptación, y que la adaptación ha cogido unos tintes que ya no solo es política pública, o sea que el gobierno se propone hacer una agencia estatal de emergencias, ya no basta con una Dirección General de Protección Civil, necesitamos de todo, y a todas horas y con mucho dinero, y sobre todo no dejar nadie atrás, porque aquí se queda mucha gente de fuera, ¿no? Y pienso incluso en modelos caricaturescos en que hay gente invirtiendo, o sea que parece que se gana más dinero invirtiendo en criptomonedas o invirtiendo en empresas solo para unos pocos, pero parece la caricatura de Don't Look Up, o hay muchas cosas que podemos ejemplificar, ¿no? Esa película, recordáis, que salió en Netflix, en la que va a caer un meteorito y hay una parte de la población que dice no mires para arriba, pues está, y con eso se acabó el debate, ¿no? Bueno, sí es que hay muchos modelos o muchas metáforas que poner, pero a mí me parece que de cara al 2030, la gente que queremos avanzar, y ahí incluyo a muchas comunidades autónomas, a muchas entidades locales, al gobierno de España, a mucha sociedad civil de todo tipo, tiene que tomar esa tarea para mí como con ganas y cada una aportando lo que quiera y lo que pueda y con un debate que es complejo porque yo no tengo la solución a cómo convencer o cómo estamos en este momento. Tenemos muchas teorías de por qué no funciona o por qué no llegamos más o por qué no se entiende o por qué está atacado. Bueno, más allá de por qué está atacado, ¿no? O sea, que yo no me quiero ponerme aquí el pin para defenderlo como si fuera... Quiero defender el contenido del pin. Y creo que en el contenido del pin cabe toda la sociedad. Y me voy bastante contento de esta visita de Navarra, por ejemplo, que el desarrollo social o una economía social, como ponerle el nombre que le queráis poner, es digamos, un orgullo de Navarra, que trasciende a los partidos y que hay una visión social de la economía o del voluntariado o del reparto que es de la sociedad navarra, y eso es una joya. O sea, para mí ese es el interés general, si lo transmito de la visita que saco, ¿no? Y ese tipo de joyas o de avance quiero lograrlos en el conjunto del país y desde el país llevarlo a otros países, a la Unión Europea, a nuestros ámbitos, a Naciones Unidas y decir, no, lo que está en juego trasciende mucho más que una agenda internacional, es el conjunto de lo que hay detrás, ¿no? Y vuelvo a esto, ¿no? O sea, el mundo es con normas y luego las normas que en general protegen a las personas más débiles. Entonces, si estáis en el sector social, y algunos sé que estáis en el sector social, el concepto de vulnerabilidad es importante, pero ojo que estamos en una zona en la que empezamos a ser todos y todas vulnerables, incluso los países más ricos, las personas más ricas, porque el clima, claro que distingue, o cuando hay una emergencia climática, claro que se distingue según los recursos, pero hay una parte general que no distingue. Y también hay una parte general en que si hay guerras, si hay conflictos, pues distingue, claro que distingue, pero también distingue poco, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, para mí el mensaje más importante, siempre que tenemos tiempo para explicarlos, es cógelo, adáptalo y defiéndelo, pero más allá de la defensa frente al otro, sino el contenido, ¿no? Porque creo que con el contenido sí se pueden tener conversaciones tranquilas y más allá de la polarización o de la intoxicación o de las fake news o de la verdad inventada o la posverdad, es más fácil. Y creo que en esto estamos un poco y por eso insistimos mucho en visitar proyectos, insistimos en visibilizarlos, o que las políticas públicas que, más allá de los proyectos de una subvención que se traducen, se enmarquen en este mundo en normas, y muchas son, todas las que hace el Gobierno de España son plenamente 2030, son plenamente Agenda Verde Europea, que se transmitan en esa onda entendible, ¿no? Que cuando alguien va a esa simplificación de anti-Agenda 2030, se le pueda contestar de esta otra manera, ¿no? ¿Contra qué objetivos está? Porque ha habido un cambio global, porque ha habido una fatiga y esa fatiga tiene muchos adjetivos y hay muchas publicaciones sobre esto, ¿no? De por qué se ha pasado de un sistema, bueno, esto alude a muchas cuestiones un poco de los debates del desarrollo en general y de ahí nace la Agenda 2030 y también la de ODM. Y nacen todas estas etiquetas que van saliendo que en general complementan, ¿no? Que he citado muy rápido, ¿no? Pues
del desarrollo solamente económico al desarrollo más allá de las infraestructuras, al desarrollo humano, la sostenibilidad de los años 70, los debates del cambio climático. Y entonces ahí había como un consenso que iba en paralelo al sistema de estados, que durante mucho tiempo, y esto en las clases es complicado de explicar, pero bueno, se vivió un sistema que se llamaba Guerra Fría, en el que había dos sistemas económicos distintos, o sea, era un mundo totalmente distinto, que al final, en los años 90, por poner una fecha, porque nunca los procesos tienen una fecha, lo que pasa es que nos acordamos bien de las fechas porque, bueno, nos ayudan a enmarcar, pero no es que los procesos históricos o sea, empiecen, esto decíamos en clase, ¿no? En 1989 cae el muro de Berlín y el mundo cambia al día siguiente, ¿no? Son procesos que van en paralelo, pero ese punto fue un punto de inflexión muy importante. Se pasa a un sistema más unipolar, pero también se le da mucho peso al sistema de Naciones Unidas, porque había estado un tiempo bloqueado por este sistema bipolar de la Guerra Fría, ¿no? Claro, en ese momento hay un avance, ¿no? Un avance, bueno, en economía de mercado, ¿no? Con también algunos problemas, ¿no? Porque se liberalizan mucho económicamente, pero se fomenta sobre todo el comercio internacional, hay un avance en la democracia entendida como la democracia de los países del sistema OCDE, hay un avance en derechos humanos, es espectacular, por lo menos en el discurso, en las Naciones Unidas, hay muchas operaciones y mucho trabajo con este sistema, hay problemas en el sistema internacional y ahora no podré detenerme, ¿no? Pero bueno, hay muchos picos que podríamos hablar, ya que hay personas que incluso las han vivido, ¿no? Como la guerra de Yugoslavia. Bueno, muchas cosas que marcan debates internacionales de alto calado que acaban afectando localmente. Otro punto de inflexión que podemos señalar en la historia, si la miramos desde el punto de vista de las relaciones internacionales del mundo, es el 11S, que da un giro securitario al mundo en el que, bueno, la seguridad empieza a significar otras cosas distintas a las anteriores. Securitario quiere decir que se amplía el concepto de seguridad a la meramente militar o a la defensa, que se olvidan los debates de seguridad humana bien interesantes que había en los 90 en Naciones Unidas, ¿no? Decía que la seguridad es no tener miedo a... O sea, ligados un poco a la libertad, freedom from o sea, no tener miedo a la vida, ser libres de miedo, luego a veces también muy relacionado con los derechos sociales o con el índice de desarrollo humano, ¿no? Y que a partir de ahí se producen muchas guerras o, bueno, muchas operaciones, esto lo recordáis también bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos 26 años? Pues muchas cosas, pero el mundo se ha vuelto muy complejo, ya no es unipolar, no sé muy bien lo que es ahora, pero o sea, sabemos que hay una parte del sistema internacional que sigue existiendo, el sistema de Naciones Unidas, el sistema hegemónico de un solo país, pero que convive con otros que están como naciendo. Pues hay una competencia económica de otras grandes potencias, la economía se ha dirigido, el crecimiento económico es mucho más intenso en Asia especialmente, pero en China, ¿no? Y los datos son increíbles, ¿no? O sea, si miras los porcentajes de lo que aportaban los países al PIB mundial, pues lo ves claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que en este conjunto de cambios, la Agenda 2030 y el conjunto de las agendas estaban insertadas en el sistema y entonces aquí podríamos debatir largo y tendido de cuánto estas agendas se cumplían, porque muchas solo se decían y no se cumplían, expresaban un sentido común y era difícil salirse del sentido común y eso era bueno, ¿no? Porque nadie podía decir, pues no quiero la agenda, ¿no? Y ahora sí que lo dicen muchos países abiertamente. Y se insertaban, entonces a partir del 15 al 19 muchos de estos procesos han entrado en contradicción, ¿no? El de un polo o muchos polos, competencias y rivalidades económicas, industriales y ahora por recursos, claramente, acendradas en 2026. Claro, han pasado también muchos cambios tecnológicos, claramente ejemplificados ahora en la inteligencia artificial, pero muchos más, ¿no? Algunos muy buenos. Volvemos a lo de antes. Hay mucha gente en situación de pobreza, pero se ha aumentado mucho la gente que vive bastante mejor. El conjunto de la humanidad vive mucho mejor que hace 100 años, que hace 10. No en un sitio en el que están en guerra o en el que han destruido o en el que ha pasado una hambruna, pero en general sí. Hay mucha capacidad, y esto lo sabéis bien cuando habéis aludido y habéis dicho, el mundo de la ciencia, ¿no? Mucha capacidad científica para hacer la transición ecológica a las renovables toda, ¿no? O sea que lo que estamos hablando es otro tema, ¿no? Esos debates, claro que estaban del 15 al 19, pero estaban acentuados y estaban encorsetados e incluso eran capaces de los países que avanzaban más o las empresas que avanzaban más o las comunidades que avanzaban más de mostrar una cierta pujanza y digamos que el resto les imitaran, ¿no? Que son relaciones internacionales, también tiene un peso, ¿no? Y a partir de la pandemia lo que han pasado es que muchas cosas han entrado en choque, ¿no? Dentro de los propios sistemas políticos de los países principales, dentro diría de todos, de las sociedades. Bueno, las sociedades se han vuelto muy complejas, también las europeas, de Estados Unidos especialmente. La competición o rivalidad se ha acentuado y en algunos casos ya no es amigable. Entonces el esquema del sistema de comercio internacional desregulado ha traído mucha riqueza en algunos sectores, pero ha traído también
muchos ajustes que se han sufrido muchas personas, a lo mejor clases medias en Europa, algunas clases medias en Asia, en América Latina han mejorado por el sistema de comercio internacional. Lo que pasa es que, claro, el conjunto de los ajustes es como cualquier ajuste. La persona que lo sufre, dile usted que la de al lado la vive mejor, ¿no? Pues a lo mejor no le importa. O a lo mejor es un factor de miedo, ¿no? Y entonces añadimos un factor más, ¿no? O sea, nuestras sociedades ahora viven crecientemente con miedo al que pasará mañana, ¿no? Futuro ahora se ha convertido en una palabra peligrosa. Antes era lo mejor que se podía decir, ¿no? ¿Qué seremos mañana o cómo viviremos el año que viene? O cómo viviremos dentro de 20 años, ¿no? Y ahora es como, da pavor esa pregunta, ¿no? Es que nadie me hable del futuro, mañana pensaré, ¿no? Entonces, aquí hay un conjunto de factores internacionales. Internacionales no solo lo que está más allá de las fronteras, sino locales, globales, internacionales, que han hecho que el mundo haya cambiado mucho. Y en ese conjunto del mundo, la Unión Europea, nuestro país, todos los tipos de países, ¿no? O sea, también por eso se explica, por ejemplo, ahora hay más guerras, ¿no? Los datos, si seguís fuentes de información sobre seguridad internacional, vais a ver que hay mayor número de guerras. O sea, también habría que hacer un análisis muy detallado si es más que la Primera o Segunda Guerra Mundial, pero del periodo de Guerra Fría o del periodo del 90 al 2010-2020 hay más. Han aumentado, ¿eh? Y ha aumentado también, y allí podemos establecer también como las trazas, ¿no? Ha aumentado mucho la impunidad. La impunidad siempre ha estado, la verdad, por desgracia. En los países colonizados, en muchos conflictos de larga duración, como por ejemplo el de Palestina. Podríamos poner muchos más ejemplos en algunos conflictos en África, pero la impunidad que estaba como, digamos, localizada en unos países, eso era doble rasero. Ahora está creciendo a marchas forzadas, ¿no? Y eso explica pues que hasta los asuntos más básicos por ejemplo, el derecho internacional humanitario, que es de hace 100 años, ¿eh? Esto tiene su origen en el fundador de la Cruz Roja, ¿no? Pero en un conflicto va a haber hasta unas mínimas reglas que se atiendan a los heridos, aunque sean combatientes, que no se ataca a la población civil porque no queremos que se involucre. Bueno, hasta cosas muy básicas, ¿no? Y esos principios en ese mundo también es un debate muy largo, ¿no? Son de independencia, entonces, bueno, te dan una cierta neutralidad, todo eso también está fuera. O sea, ha habido resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para decir que no se atacaran hospitales en guerra, porque de los 5 países del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 4 ya lo hacían habitualmente. Y más países fuera del Consejo de los del veto, ¿no? O sea, que eso y ahora ese debate que era del 17-18, ya nadie se queja cuando se bombardea un hospital. Quizá cuando es muy espectacular, pero podéis pensar en cualquier conflicto armado. Entonces, ese conjunto de factores para mí es el que explica un poco desde arriba por qué esto está atacado, porque no está fuera de este debate, ¿no? Entonces, también tiene un debate plenamente, digamos, de nuestro país. O sea, porque ese conjunto de qué sectores pierden, qué sectores ganan. Este debate es clave para la transición justa, que tiene que ser justa porque si no, no es transición. Si no, será pues, un cambio de modelo económico mejor, porque es mucho mejor tener energías renovables, mucho mejor. Y los combustibles fósiles nos están llevando al desastre, pero también tiene que ser justa. Y entonces, tenemos muchos ejemplos de transición de sectores que se han cerrado, pues deberíamos haberlo hecho mejor. Aprendamos de eso, ¿no? Pero este debate es muy importante y también alude al post-2030, ¿no? Claro, cuando se pasa de los ODM a los ODS con estas mejoras, ¿no? A todos los países, universal, que se pueda localizar con metas. Se tienen 3 años de trabajo. Ya están planificados los 3 años de trabajo. En septiembre de 2027, el secretario general de Naciones Unidas debería lanzar este proceso, o la secretaria general que sea en aquel momento, ¿no? Pero ahora hay un debate que llevamos 2 o 3 meses de 2026 en casi una locura a nivel internacional y que cada vez está más cuestionado que nadie quiere sacar este debate, ¿no? Porque ahora lo que estamos viendo en la práctica es que en muchos tratados internacionales o en acuerdos sectoriales sobre océanos, sobre mares, pues se vetan las menciones a la Agenda 2030, se vetan las menciones a la Agenda de Cambio Climático, se vetan las menciones a género, algunos países se salen, algunos muy grandes, ¿eh? Entonces, puede haber muchos debates. Y el debate sería, ¿habrá una nueva agenda con ODS 18? ¿Habrá más ODS? ¿Repetimos los que hay? Ese es el más avanzado, ¿no? ¿O localizamos o cómo lo hacemos? ¿O qué hacemos con el conjunto de cosas que tenemos, ¿no? Y entonces están circulando muchas propuestas. O muchos escenarios que ahora nadie quiere poner en la mesa porque como cambia tanto cada día, o repetimos la agenda ya que no se ha logrado y la alargamos unos años, del 30 al 40, con la localización. Pero es que hay también un escenario en que la agenda deje de ser universal y que pase a ser de unos pocos países los que quieren cumplirla, ¿no? Entonces, eso también será muy grave, ¿no? Luego ese debate está ya y es más importante el cómo se llegue y el ir agrupando fuerzas de ese conjunto de país que quiera avanzar dentro de esos marcos de normas y de desarrollo sostenible para poder decir, bueno, si se da, queremos estas cosas, ¿no? Y a lo mejor podremos decir ODS 18 y yo tengo muchas propuestas de ODS 18 sobre la mesa, ¿no? Muchas notablemente de cultura, de hace mucho tiempo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, pues no sé, desde diversidad lingüística, desde igualdad racial,
desde más especificidad para colectivos vulnerables, como por ejemplo personas con discapacidad, bueno, muchísimas cosas, ¿no? O sea, y todas, claro, luego con eso habría que hacer un debate, pero bueno, ¿no? O sea, en vez de 17 ODS, 40, y luego con el lío que tenemos, lío bueno, ¿no? De la localización, pero no deja de ser un lío, porque metodológicamente es difícil cruzar los datos, saber en qué estamos. Bueno, ¿qué hacemos con eso, no? Pero ese debate no estamos en eso, estamos en el debate en el escenario del miedo por el sistema internacional en que estamos, y el miedo yo creo que se desparaliza un poco haciendo políticas públicas con contenido. Vuelva con esto, porque esto me parece lo más esencial. Muy bien. Vamos. Pues, o sea, yo estoy muy de acuerdo en el marco general mundial, ¿no? Que decías en relación a la Agenda 2030 es similar. O sea, que creo que tenemos que manejar los dos planos. Que hay un avance generalizado, y si hablamos, por ejemplo, del continente africano, o sea, se señalan algunas cosas del continente africano, no es uno, son muchos países, son muchos sectores sociales. Y si he dicho también que parte del crecimiento de la prosperidad económica mundial se está moviendo hacia Asia, también a muchos países de África, especialmente Sudáfrica, ¿no? Y muchos otros motores económicos, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de sociedades vibrantes que tienen muchos recursos, mucha capacidad, muchos millones de personas, y ahí sí que podemos ver bien desde dónde partimos y dónde estamos y lo que falta. Las dos cosas son ciertas. Lo que pasa es que con esas dos cosas ciertas, ¿qué se hace y cómo se comunica, ¿no? O el mismo informe FOESA, que por supuesto me parece una referencia, porque además es muy completo, tiene también muchas encuestas, ¿no? Pues yo creo que parte de ese modelo antiguo de decir, faltan muchas cosas, ojo, que incluso la prosperidad compartida, y el informe es muy rico porque si hablamos de la estructura económica española, te pone los puntos, ¿no? O sea, cosas estructurales que no se cambian en 4 años ni en 8, que son de 70 años, ¿no? Y lo liga con el cambio climático, o sea, yo creo que es realmente un informe excelente. Pero está más dirigido a lo que falta y a decir, ojo, que falta mucha vulnerabilidad y a señalar también a grupos poblacionales concretos, completamente a personas migrantes, ¿no? Porque, ojo, que esta prosperidad compartida se está construyendo también sobre una sociedad a muchas velocidades y creo que parte viene de su conocimiento diario con las personas que tratan, ¿no? En los sistemas de Cáritas, y que ese trabajo es excelente. Pero existe también lo que yo he dicho, y yo creo que en el propio informe FOESA también está reflejado, o en la realidad de África si hablamos del desarrollo económico, o en la propia Agenda 2030, que hay un salto muy importante, que no se ha gestionado lo mismo la crisis del COVID que la crisis de 2008, que se han insertado muchas más personas, que para hacerlas más estables, pues por ejemplo, señalan mucho el problema de la vivienda, pero claro, si tú vas a esos datos, efectivamente podrás encontrar, yo no lo sé de Navarra, o sea, perdón, de La Rioja, pues que hay mucha gente que se siente satisfecha con sus medios de vida, que tiene una buena vida, ¿no? Y podremos a la vez decir, bueno, que hay un conjunto general que avanza, que avanzamos, y es lo que yo quería decir, que el modelo de desarrollo sostenible funciona, o sea, que es evidente que funciona porque hay datos y necesitamos más explicación de políticas concretas o de relato o de argumentario, pero funciona. Y que a la vez hay una población que está sometida a dificultades que son especiales porque bien porque ya era vulnerable, bien porque trae vulnerabilidades. Bueno, las dos cosas son ciertas. Entonces, a esa gente hay que convencerla de, bueno, yo creo que en el informe FOES hay muchos datos para decir, y si les hablas con ellos, te van a decir que esto lo reconocen, ¿no? Que lo que quieren señalar es, ojo, que no nos olvidemos de una parte de la población, que es muy importante, ¿no? Y al conjunto de la población, en esa alianza, le podemos decir, avanzamos, pero hacen falta más cosas, ¿no? Y algunas son notablemente importantes como vivienda, ¿no? Que en ese informe están también súper destacadas. Y muchas gracias. Y vale, entonces, ODS de consumo responsable y ODS de ecosistemas terrestres. Bueno, yo creo que falta conocimiento y me da pena también que el conocimiento sea tan bajo, aunque en realidad sí, yo pensaría que es más alto, ¿no? Me gustaría pensar que es más alto, ¿no? Y que hay una cosa muy articulada. Yo creo que, y me quedo también mucho, y también lo recibo mucho del sector de agricultura ecológica, que en realidad las personas que están en el sector y que están con la tierra, es que lo tienen clarísimo, porque no hay que convencerles de nada. Lo que pasa es que si lo etiquetas como Agenda 2030, entran en otro tipo de desinformación, fake news. Si lo etiquetas, si no hablas nada de este lenguaje de desarrollo sostenible, llegas a un consenso rápido, y yo alguna vez lo he hecho con estos sectores, ¿no? Y creo que con estos tres sectores es clave trabajar, ¿no? Es clave, ¿no? O sea, yo creo que el conjunto de la sociedad que está un poco despistada, o que no sabe o que no conoce, entonces ahí sí que tenemos que hacer un hincapié, ¿no? A lo mejor pues es una tarea para salir de esta charla, ¿no? Hacer más hincapié desde las administraciones, desde la sociedad civil, de lo que significan los ODS, ¿no? Los objetivos concretos, el sistema de metas, los colores y el mundo en normas, ¿no? Pues eso haría falta, ¿no? Porque claro, estamos en un mundo de relatos, y los relatos también a mí en clase me gustaba decir
que pues estos son escuelas de pensamiento, ¿no? Que los relatos nunca van separados de las realidades concretas ni de las estructuras materiales, ¿no? Que en un mundo complejo en el que ni el mundo es un texto, luego un relato siempre todo un relato, ni aquellos otros que dicen que todo lo que no se toca no existe, o que hay unas estructuras económicas o productivas, pues que la realidad es muy compleja y que los buenos pensadores y pensadoras en general tienen un matiz en el que sean capaces de integrarlo, ¿no? Entonces, ¿nos hace falta un mejor relato? Por supuesto. ¿Nos hacen falta salir con alegría o ejemplificar lo que se está haciendo en el contenido de las políticas públicas? También. Y señalar lo que falta. Porque yo creo que sería falso o que nos quedaríamos con poco, ¿no? Si decimos que todo va muy bien, porque es evidente que hay problemas, ¿no? Hay una pregunta atrás, no sé si me da tiempo a... o dos. Pues Se salta el turno. eso, Hay había una una mano detrás tuya. La medida 16 contra la violencia, por la paz, hay una medida que es el derecho a la información. Y yo creo que esto es clave en todo lo que ha sucedido en los últimos años. Ha habido una desinformación y no se ha invertido dinero ni se ha legislado para controlar esto. Entonces, de cara al siguiente informe, yo creo que esto sería fundamental en los 5 años que nos quedan por delante. Porque luego pasa lo que les pasa a los compañeros de la pregunta, Claro. que se van a una manifestación contra la 2030. ¿Por qué? Porque sí. Es malo, porque hay más burocracia, porque hay más, por lo que sea. Sí, sí. Porque nos van a poner los alimentos y el control sanitario más baratos, porque tal, porque cual. Entonces yo creo que es clave esa medida, pero cogerla ya y invertir dinero en legislación. Muchas gracias, Luis. Nada, 2 segundos. Muchísimas gracias por el esfuerzo, por venir a aquí. La situación es desastrosa, pero también es cristalina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen en mente los sectores reaccionarios internacionales y la ultraderecha internacional para suplir a la UE? Una especie de elenco de gente millonaria o pseudocargos políticos para gestionar. Está claro que van a por la UE. Discúlpame, Luis, ¿cuántos minutos tiene David para contestar? ¿Sí? No tenemos problema con el local, ¿no? Muy bien. Yo el tren, pero me voy a las 8. A las 8 me voy. Pues nada, tenemos ahí esta línea, pues nada, Vale. tú mismo. Vale. ¿Vale? El tema también de las tecnologías que está habiendo ahora. O sea, estás hablando de que todo esto tiene que venir por una regulación y unas políticas públicas que vayan orientadas Voy a ir a buscarte agua. Vale, muchas gracias. Más estados que apuesten por esto, ¿no? Y sin embargo, la tecnooligarquía está aprovechando y está yendo precisamente, yo creo que uno de los focos en el que está apuntando es a darle bola y difusión a bulos que van totalmente a atacar la Agenda 2030 porque va a suponer, entre otras cosas, más regulación. Entonces, ¿qué papel dentro de ese ataque que está haciendo y si realmente es como se está diciendo o no tiene tanto peso? Vale, pues bueno. Bueno, yo creo que las tres están muy vinculadas y están vinculadas a lo que estábamos hablando antes, ¿no? O sea, si hablamos, por ejemplo, del ODS 16, podemos decir claramente que es uno de los que se quedó corto hace 10 años para lo que sucede ahora, ¿no? Y que habría que reforzar. Ya estaba planteado en el Pacto del Futuro, el refuerzo, ¿no? Pero bueno. Y claramente el derecho a la información, pues es un derecho que siempre ha estado cuestionado. Si hiciéramos como el mismo ejemplo de cuánto avanza el desarrollo y cuánto queda, o cuánto hay que repartir, cuánto hay que avanzar en desigualdad y cuánto se ha avanzado, pues veríamos que se ha avanzado mucho en ciertos países, en ciertos momentos, en ciertas legislaciones, pero que siempre ha estado cuestionado. Lo que pasa es que ahora está derribado, ¿no? Estamos en un momento que esto también es un debate muy complicado de hacer, ¿no? Pues en el que hay que hablar de estructuras económicas, siempre se hablaba, por ejemplo, de quién controla los medios de comunicación, qué regulación tienen, si son variados o no, si hay una educación en medios, pero estamos en un momento mucho más distinto, ¿no?
pues con mucho peso de las redes sociales en manos de unas pocas empresas privadas que las controlan y que las dirigen, ya lo habéis dicho, los algoritmos, ¿no? Entonces también remite a debate sobre información pública, cómo se controla de manera pública esas redes, ¿no? Porque al final es un bien público la información, ese sí que es un bien público global, ¿no? Y si la información no la podemos recibir correctamente porque está en manos de unos pocos, estamos bastante peor que en el momento anterior de medios de comunicación, o sea, una televisión, por ejemplo, ¿no? Que sigue siendo muy importante, ¿no? Luego, el derecho a la información es muy importante, pero cómo se hace y cómo se ejerce, ahí es la dificultad que tenemos, porque ¿cómo lo hacemos ahora? O sea, hay que fijarse en las empresas, hay que promover empresas públicas o empresas europeas, hay que promover empresas europeas que por lo menos se ajusten a la legislación. Las empresas de las redes sociales, las que tienen legislación diferente a la europea, quieren nuestros datos, quieren nuestra privacidad. En Europa hay un cierto sistema, la Unión Europea digo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Porque esto es una intervención que requiere también políticas públicas. Y claro, cuando hablamos de qué es lo que quieren unos cuantos pocos, yo creo que claramente van con la regulación, porque un mundo con normas encorseta los beneficios de unos pocos. No es que no haya beneficios, hay beneficios, pero encorseta los que se pueden conseguir, ¿no? Y entonces, vamos a un mundo en el que, ya veis, se están sustituyendo algunas instituciones sólidas, aunque con problemas, con necesidad de mejora. Esto insistiré siempre mucho porque parece que si no embellecemos lo que hemos tenido. O sea, en un sistema que tenía fallas y problemas, también se decía mucho y se hacía poco, o se decía mucho y se hacía solo para unos países, pero es que ahora lo que hay es que quiero que no haya ninguna norma, entonces a lo mejor que haya nuevas organizaciones como la Junta de la Paz, ¿no? Pues este es el mejor ejemplo, ¿no? O sea, que tiene que ver con el Consejo de Seguridad, con un sistema cuestionado porque solo hay 5 países, porque hay 5 países con veto, porque el resto rotan, qué tipo de países hay, las decisiones que se tomaban ahí eran graves, pero claro, en relación a esto otro, con una cuota de dinero, no sé, es que creo que se ejemplifica solo, ¿no? Entonces, ¿qué escenarios hay? Bueno, pues un debilitamiento y erosión de los sistemas internacionales, claramente de Naciones Unidas, pero más porque, por ejemplo, hay muchos tratados que se han dejado fuera, como el IPCC, o sea, que se están señalando muchas organizaciones claves del sistema internacional, ¿no? Por ejemplo, claramente el IPCC, todas las que tienen que ver con cambio climático, y sin embargo otras se quieren tomar por dentro. La Agencia Internacional de la Energía se quiere tomar por dentro porque es un buen elemento para todos estos debates de energías fósiles o energías renovables, tomarlo desde dentro. O sea, que ahí también hay un mensaje bien claro, ¿no? O sea, que es lo que no se quiere, ¿no? Y claramente no se quiere la regulación, pero volvemos a lo del mundo con normas, ¿no? O sea, la regulación puede estar bien, mal, puede ser excesiva, puede ser cambiar, hay que cambiar, o el sector agrícola quiere más o menos, o cómo la quiere, o cómo nos relacionamos con la legislación en, no sé, cuando hay un comercio con otro país, pero es que la regulación en general, el sistema del mundo con normas, las leyes pueden también ser justas o injustas, o más justas o menos justas, pero el sistema en general protege en general a las mayorías y da certezas también a las empresas cuando comercian, y da certezas a las universidades cuando lanzan su posgrado frente a otras y piensan que no les van a, no sé. Luego este es lo más importante, la regulación en realidad nos da un suelo a todas las personas, y por eso decía que hay mucha vulnerabilidad que no sabemos que tenemos, como personas, como sociedades, como administraciones, y sabiendo que estamos en una escala que no es que estamos todos iguales, pero ese enfoque de cuidados, más allá del cuidado concreto de las personas mayores o de las personas que tengan necesidad de un cuidado, es un enfoque también bueno para todos, por ejemplo, ¿no? Porque nos habla de que tenemos que cuidarnos, que tenemos que cuidar el sistema internacional, que tenemos que cuidar las democracias, que tenemos que cuidar nuestro sistema, y por eso hablo de las políticas públicas o las cosas concretas, ¿no? Porque creo que se contraponen bien, y cuando digo lo del 99,9 frente al 0,01 es que realmente lo pienso, porque claro, si estamos hablando ya de empresas en manos de 3 o 4 personas, viajes a la Luna, que puede parecer un chiste, o a Marte, pero es que está puesto. O sea, es que hay investigaciones y hay muchas más, ¿no? O sea, no quiero entrar en todas, ¿no? Pero sería algo como muy largo de detallar, ¿no? Pero es que está bien, claro. Y yo creo que en ese conjunto sí que podemos ser capaces de convencer a algunos agricultores, a algunos ganaderos. La agricultura ecológica creo que es un muy buen sector y que se ha demostrado también con la práctica, sin entrar en esos debates generales, pero con la práctica que se pueden traer los debates generales. ¿Por qué? Porque es un nuevo sector, porque ofrece mejores precios, creo, en algunos casos para algunos productores, empresas productoras o productores y productoras, porque la gente que los recibe un alimento de más calidad, más nutritivo, porque a veces es de kilómetro cero, y por ejemplo está revolucionando a todos los niveles sociales, no sé cómo llamarlo, el movimiento por una alimentación sana, lo voy a decir así, ¿no? Está revolucionando este país, ¿no? Pues hay muchas familias involucradas. No solo es por las criaturas, es por lo que comemos. Hay reales decretos ya que intentan que las administraciones lo llevemos a cabo
en colegios, ahora hay un intento de hacerlo en residencias, se van ampliando poco a poco con mucha normativa y ese conjunto de acciones, yo, en mi opinión, está consiguiendo acercarse a los sectores más duros que a lo mejor dirían no a todo o a no, y a la que habría que explicarles, por ejemplo, el ODS 2 dice que es acabar con el hambre en el mundo, ¿no? Y en España, ¿cuál es el problema del hambre que hay? Que en realidad, por ejemplo, cuando cruzamos con desigualdad económica, que mucha gente no puede acceder a una alimentación de calidad porque es cara, ¿no? Y especialmente proteínas, ¿no? Si la podemos dar en el colegio, pues estamos incidiendo en un factor de igualdad. Y esta gente que, por lo que habéis comentado, habéis traído, tiene unos estudios muy detallados también de lo que significa una mala alimentación respecto a la concentración escolar, o en el caso de las residencias o los hospitales, lo que significa para sanar, ¿no? Bueno, pues es el mejor ejemplo. Para mí están haciendo el mejor ODS2 y la mejor aportación de nuestro país como localización. Porque están diciendo, esta alimentación tiene que ser para todos, a ver cómo puede ser para todos, si los poderes públicos pueden aportar una parte, cómo se puede aportar socialmente. Empieza a haber muchos cruces sociales, empieza a haber, por ejemplo, comedores de residencias de personas mayores que también están con la alimentación saludable porque piensan que las personas viven mejor con esa alimentación o que tienen más calidad de vida los años que viven. Y creo que de los mejores ejemplos, ¿no? O sea, voy a una cosa muy pequeña, pero es una gran política pública esta, ¿eh? Tiene muchas ramificaciones y están todas las administraciones involucradas, hay un movimiento social súper potente, se refleja también en muchos... Claro, igual aquí es muy fácil tener un huerto, en las ciudades grandes no es tan fácil, pero hay mucho deseo o algún deseo de algunas poblaciones de tenerlo, también por este control, ¿no? Por esta promoción. Y entonces yo veo como un continuo de mucho trabajo durante muchos años de muchos sectores sociales distintos y lo veo muy bien, ¿no? Y me encantaría también que pudiera ser la ganadería ecológica, pero ahí hay más problemas, creo. Pero la agricultura ecológica está demostrando ser un buen sitio. Y cuando hablas con los productores, y en nuestro caso, por ejemplo, alguna vez hablamos con algunos productores de agricultura ecológica, de hecho colaboramos mucho con la red de municipios por la agroecología, en que hay municipios, productores y, digamos, asociaciones que promueven la alimentación sana y nutritiva, pues hay un conjunto de hablar, ¿no? Entonces, si lo hablamos en este lenguaje, nos entendemos perfectamente. Si lo hablamos en el lenguaje de la Agenda 2030, a veces tenemos problemas. Con lo cual, vuelve a ser el mensaje central que yo quería transmitir en esta charla, ¿no? Que es, hay que dedicar mucho tiempo a pensar cómo lo decimos, cómo informamos. Es difícil, ¿no? No solo aludir al derecho a la información, lo necesitamos, pero también con cosas concretas, porque creo que es más fácil, y ese ejemplo me parece bien, para esos pocos o unos cuantos o los miles de productores de agricultura ecológica que ahora están encantados con estas normativas porque les dan más desarrollo económico, le ayudan a su producción y están contribuyendo al medio ambiente porque hacen kilómetro cero. O sea, por ejemplo, el Real Decreto de Comedores Escolares dice que el 45% de la producción en los comedores que coman los niños y niñas tiene que ser de proximidad. Y esto es una maravilla porque, claro, la gente que está cerca ahora va a poder también tener un sustento económico y es una manera de convencerles de la importancia del kilómetro cero, que quizá a ellos ahora les da igual el kilómetro cero, les daría igual venderlo en el colegio cercano o en venderlo a otro a 1000 kilómetros, que en realidad casi todo lo que consumimos está muy lejos. Y tiene un coste también, un sobrecoste que no vemos, ¿no? Que es el precio del transporte, la gasolina, la producción, un sobrecoste también que no vemos, que es lo que deja de estar en los mercados locales. Vale, ya llegaremos a convencerles de esto quizá, ¿no? Pero lo primero, que ven que su sustento avanza, creo que es buenísimo y que ahí tendremos agricultores de agricultura ecológica súper convencidos, que algunos están, yo he conocido a algunos, no sé cómo poner la palabra, pero súper convencidos de lo que significa, es lo que hacen. No lo hacen porque sí, ¿no? Pero hay otros que lo que quieren es una oportunidad de vivir mejor, de tener buenos ingresos. Pues bienvenidos, porque apoyan todos. El conjunto de estos grupos que están súper convencidos también, pues también se relacionan con colegios que en realidad lo que quieren es que sus niños y niñas coman bien, que sientan que coman bien. Y se horrorizan cuando descubrimos todos conjuntamente que hay ultraprocesados, que esos ultraprocesados tienen pues fijaros, ¿no? Si ponemos la lupa ya y nos vamos con el microscopio a una cosa tan concreta, podemos ver todos los ODS y toda la Agenda de Desarrollo Sostenible. Y que es un buen ejemplo, creo, para agitar, ¿no? Porque ahí también hay fake news, claro que hay fake news. Pero de momento el conjunto de esta alianza las está parando, ¿no? Porque hay fake news, ¿no? Pero las fake news son como, pues me da igual, voy a comer más pasta, o más arroz, o voy a comer bollería industrial, vale. Pero no llegan tanto. Pero que hablan más de, si quiero comer bollería industrial no la puedo comer, bueno, pues usted coma lo que quiera, ¿no? Pero colectivamente como sociedad pensamos que esto puede tener un efecto en los menores, por ejemplo, en los niños y niñas, o en las personas que están enfermas o las personas mayores, pues los vamos a proteger especialmente. Y eso escala más. Y los otros debates, y aparecen en redes de la misma manera simple,
agrupando esos sectores, de momento calan menos. Y eso me da que pensar que en ese tipo de ejemplos son los que podemos utilizar para otros grandes, para todos los debates grandes que habéis planteado. Muy bien. Pues David, desde Más Planeta te damos las gracias. Yo creo que nos has ilustrado, nos has ayudado, nos has llevado por el relato, ¿no?, de esta Agenda 2030, ¿no? Y nos has hablado de este marco bueno, complejo, y nos quedamos implementándolo y localizándolo en nuestro día a día y en nuestros espacios. Muchísimas gracias.